Jesucristo de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, Señor. Gracias por esas palabras, dijo Jesucristo, mostrándole a cada uno conforme cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de entender las cosas. Y con estas palabras que Él nos deja, nos da una señal clara que no estaba de acuerdo con los fariseos, no estaba de acuerdo con la doctrina que estaban predicando, no estaba de acuerdo con la forma como estaban enseñando. Por eso Él interviene con estas palabras, mostrándonos a cada uno de nosotros la manera correcta de hacer las cosas y la manera correcta en cómo podemos desarrollar las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues qué bendición lo que hace la palabra de Dios, la manera como esa palabra nos enseña a nosotros. Y yo le he titulado el sermón: la recompensa viene de Dios. Dígale al que está a su lado: la recompensa viene de Dios. En estas palabras estaban prácticamente Jesús mostrando la manera de cómo llegar a las cosas, y una de ellas era a través de la oración, otra manera era en forma de ayuno, pero no de manera extravagante como muchos de nosotros en momentos queremos ser exhibicionistas. La palabra de Dios en el contexto habla a estos hombres fariseos, estos hombres que querían llamar la atención cada vez que daban. Cuando no daban, todos estaban callados, pero ellos querían mostrarle a la gente, querían enseñarle a la gente cada vez que ellos hacían algo y estas cosas iban a ser públicas para que toda la gente se diera cuenta. Pero Jesús le estaba enseñando lo contrario. Jesús le estaba enseñando que toda recompensa no viene de ningún hombre, sino más bien viene de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo. Y las palabras que vamos a tener la oportunidad de ver en este momento es sobre cómo Dios recompensa, cómo Dios atribuye las cosas al que se lo merece, cómo Dios le dio la oportunidad preciosa y maravillosa a su Hijo de poder expresar estas palabras, dando una enseñanza clara de la forma de dar a los necesitados. Porque muchos en el momento creemos que damos porque yo soy quien soy y tengo lo que tengo y lo puedo dar. Y la palabra de Dios no quiere que la derecha se dé cuenta de lo que hace la izquierda. Y esta palabra habla con mucha sabiduría. Esta palabra nos manifiesta a nosotros algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que no debemos de dar con motivos ajenos. Debemos de dar con motivos puros, motivos de buenos sentimientos. ¿Por qué? Porque es la manera como nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos da las cosas. Es la manera y la forma como nos bendice a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra habla con mucha sabiduría y nos está diciendo: tengamos cuidado de ser personas exhibicionistas, personas que queremos llamar la atención, personas que queremos mostrar de que nosotros somos lo que mantenemos la iglesia, personas que quieren mostrar que nosotros somos, cuando hay una necesidad, lo que más damos. Guardaos de estas cosas.
¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Dígale al que está a su lado, cuídese de lo que hace en la casa de Dios. Todo lo que haga es para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha bendecido la casa de Dios. Pero ¿quién lo bendijo a usted primero? Nuestro Padre Celestial. Él le dio a usted toda bendición celestial, desde lo alto a su Hijo Jesucristo, para que esa bendición llegara a usted. Por tanto, cuando esta palabra de Dios está manifestando con toda claridad, que nos guardemos, que nos cuidemos de hacer nuestra justicia. Y más adelante nos dice, para ser visto de ellos. ¿De ellos quién? De los hombres. Nosotros en inglés le llamamos show off, gente que quiere llamar la atención. ¿No se da cuenta? Usted vino al mundo sin nada y conforme fue creciendo, Dios le fue abasteciendo y le fue dando. De repente usted quiere venir a pantallar a la iglesia porque ya compró su carro, a pararla ahí enfrente. ¿Y quién de la iglesia le importa su carro? Parquéela donde debe de ser. Pero no, usted quiere llamar la atención porque como anda el reloj nuevo, hasta camina así con estilo, que todo se le puede. ¿Y qué le pasa? Algunos creerán que está engarrotado, pero usted quiere mostrar el reloj, que todos se den cuenta. De repente usted viene y quiere pantallar a la iglesia porque el nuevo vestido que trae, todos deben decirle, mire qué bonito. Ahí la dejen con su vestido, hermano, si Dios nos va a dar muchas cosas mejores todavía. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? A no llamar la atención conforme a las cosas materiales, a no llamar la atención, porque toda bendición que ha venido a nuestra vida ha sido gracias a su Hijo Jesucristo. Amén. Ha sido gracias a su misericordia. Y mientras más desapercibido, como dice, más debajo de agua usted pase, más tranquilo va a ser su vida. Si usted se da cuenta, estamos viviendo una era o época, si queremos llamarlo así, de que el que menos llame la atención sale adelante. Y mire a su alrededor, mire sus vecinos, mire sus amigos. Le va a ver la cara, la ropa, los dientes, los ojos, el pelo, pero no va a ver lo que tienen adentro, lo que sienten. No va a ver lo que son capaces de hacer. Más la palabra de Dios, cuando nos manifiesta para ser visto de ellos de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la palabra de Jesús estaba enseñándoles a estos hombres. No hagan las cosas por llamar la atención a los demás. Miren, uno tiene que hacer las cosas por llamar la atención de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Él es el que le ha dado la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, la fuerza y el momento para que usted pueda ejecutar o realizar cada una de aquellas actividades, el cual usted puede hacer con todo gozo. Vaya, si usted mira, allá se cortó ese mueble. ¿Quién está diciendo, mire pastor, qué bonito le quedó el mueble que lo cortó? Yo le estoy diciendo para que usted se dé cuenta que en su iglesia hay cosas que uno las dice para que se dé cuenta, no para lucirme yo. ¿Por qué? Porque no es el lucirse uno, sino el que se luzca debe de ser Jesucristo. Amén. Y si Él nos da ese momento de sabiduría, nos da ese momento de fortaleza, ese momento de que podamos hacer más de algunas cosas, pues disfrutémonos. Hoy dimos inicio al cambio de lo que era el culto de milagros. Hoy alabamos 25 minutos, pero entre la alabanza hubo ministración, hubo oración. ¿Para qué? Para que usted entre en un momento de comunión con el Padre Celestial. Entonces, hacemos cosas para ver qué nos funciona, qué nos va saliendo mejor, no para lucirnos nosotros. ¿Por qué? Estamos buscando cómo se luzca Jesús. Y si Él luce bien, su Padre va a lucir mejor. Entonces, la palabra de Dios, cuando nos manifiesta de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos está enseñando de que si nosotros hacemos las cosas por querer sobresalir nosotros, no hay recompensa de Dios. ¿Saben cómo le podemos llamar la recompensa de Dios? Diga milagros. No hay milagros manifestados en nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué no hacemos conforme enseña Jesús? Al César lo que es del César y a mi Padre lo que es de mi Padre. Y estas palabras, para que nosotros podamos entender que toda recompensa viene de Dios. Toda recompensa viene de lo alto. Toda provisión viene del Todopoderoso. Toda fortaleza viene de allá, donde nosotros no lo podemos entender. ¿Cuánto le dieron gracias a Dios por haberse levantado este día? Amén. Miren, cada día da miedo, ¿sabía usted? No sé qué día, hablando con mi hijo, me dice: hey, ¿te diste cuenta que se han muerto 8 artistas? Yo, ¿cuántos se murieron? 8 artistas. Yo dije, bueno, yo le doy gracias a Dios que no soy artista del mundo, sino que artista de Dios. 8 son en lo que va de este año. Y no vamos, pero ni a medio mes, ni a medio año. Mire, toque el que está a su lado, dile: la hicimos un día más. Amén. ¿Un día más para qué? Para alabarte, Señor. ¿Un día más para qué? Para adorarte, Señor. ¿Un día más para qué? Para poder orarte, Señor, para poder buscarte, para poder estar contigo, para compartir lo que tú haces venir a nuestra vida, porque toda recompensa viene de Él. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña en este versículo, nos está mostrando con toda claridad. Váyase al libro de Mateo 23:5. Cuando lo tenga, me da un amén. Gloria a Dios. Nos dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos ¿por quiénes? Por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué estaba hablando él? Estaba hablando prácticamente de los judíos. Ellos, si usted se da cuenta, el judío ortodoxo usa un tipo de sombrero. ¿No se han dado cuenta de ese sombrerito? ¿Sabe cuánto cuesta ese sombrero? Uno de los más baratos anda como $3,000 o $4,000. Ese sombrerito. No estoy hablando del kipá. El kipá es diferente. Y usan un manto que se conoce como talí. Cuando la palabra habla, ensanchan sus filacterias, y más adelante nos dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Lo hacen más largo, ¿para qué? Para llamar la atención. Miren, Cristo vino a llamar la atención de todo el que le buscaba. No vino a llamar la atención de los que no querían saber de Él, y aún así le llamó la atención a Él, de Él hacia ellos. Pero la palabra de Dios en el contexto nos lleva para que podamos nosotros ver cómo esta palabra se va manifestando. Volvamos nuevamente a nuestro libro en Mateo, que nos dice el versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Cuál es el problema de la gente que da? Quieren hacer que todos se den cuenta. Miren, ¿no se ha fijado que cuando la gente da la moneda, qué hace? Dígame qué hace cuando dan las monedas. ¿Ah? Algunos hasta meten la mano hasta adentro porque no quieren que oigan que dio moneda hoy. Y la quieren poner acomodadita una encima de otra. Y cuando saca la mano, ahí va el billete de 20. Hermanos, otros, el que da moneda la va a dejar caer, pero el que siempre da dólares o no sé qué, el día que va a dar la moneda, hasta pena, ni voltea a ver, sino que mete la mano y la pone, no quiere que ni que haga bulla. Y la palabra de Dios en este contexto está siendo manifestada claramente. Pues cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y esta palabra de Dios está manifestando a aquella gente hipócritas, que son esas personas que ellos quieren venir de alguna manera a mostrar lo suyo, si queremos llamarlo de esa manera. Mas la palabra nos enseña claramente que se refiere a aquellas personas que no hacen buenas obras,
sino que solamente aparentan. A mí me acuerdo una canción de Gwen Bay que decía, ella era una chica plástica de esas que andan por ahí, con una pequeña en la mano, con cara de conflicto, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a sus hijos de 5 años, no jueguen con niños de color extraño. ¿Me entiende? Pero usted puede ver las raíces. ¿Qué significa eso? Este había manifestado un contexto de la apariencia. Hay hermanos que aparentan ser hermanos. Por eso uno de pastor tiene que tener cuidado, porque a veces por tirarle a esos hermanos que aparentan ser hermanos, le pega a los hermanos de verdad, hombre. Y ellos que no son hermanos salen hasta riéndose. Entonces uno tiene que pedirle a Dios en todo momento que Él en toda instancia le esté usando. Cada vez que usted predique, cada vez que usted ore, cada vez que usted haga las cosas, hágala en el nombre de Dios, no aparente. Mire, sienta gozo de lo que le da el Señor. Hay gente que mete la mano en su bolsillo, y no le digo por usted, lo digo por mí, porque lo he hecho también. Quería dar el billete de la 1 y cuando saco el billete de la 10, hombre, si este no es. Y lo meto otra vez, pero no quiero sacar porque como está el FAO, el billete, no quiero que vean de todo lo que tiene $1 para dar. Así nos pasa, aparentamos. ¿No se han dado cuenta que hay gente que visten, pero de película? Se ven bien, jóvenes, bien arregladas. Los zapatos cuestan tanto dinero y ellos no tienen ni siquiera para el almuerzo. No tienen ni siquiera para comprarse un fresco. Están aparentando. Y la palabra de Dios en el contexto es lo que nos quiere enseñar a nosotros, a que evitemos esas apariencias, que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque después nosotros mismos nos vamos dando cuenta de que eso no es algo que nos lleva a la compasión y el entendimiento del Señor. Por tanto, estas palabras, cuando nos dicen no, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tiene cada quien su recompensa. No hagan como ellos. Jesús estuvo rodeado de tanta gente que Él hablaba a cada uno de ellos, le estaba enseñando. ¿Cuántos llegaron solo por aparentar de que ellos son? ¿No se han dado cuenta? Hay personas que como pueden Biblia, pero díganme qué día están en la iglesia. Hay personas que tienen dinero, tienen cuando dicen amén, pero a la hora de la ofrenda, ¿cuánto dan? Están aparentando. ¿No se han encontrado que personas cuando sacan? Miren, yo he tenido amigos, hombre, cualquier chica se te va con todo, porque cuando sacan, miren, el fano del billete así, y arriba tiene uno de a 100, 2 de a 20, y enseña eso, y la gente que ve, todos los demás son de a 1. Están aparentando. Vaya, pregúntese cuándo le ha invitado a usted a echarse un fresquito, porque son esas personas que quieren aparentar, quieren vivir una vida que ellos tienen. El que tiene se llama Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos lo que Jesucristo nos da. Por tanto, esta palabra de Dios, me gustaría que se fuera al libro de Romanos. Busquen Romanos 12:8. Un pocotón adelante donde estamos. Cuando lo tengan, me da un amén. Gloria sea a Cristo. Amén. ¿Qué nos dice esa palabra? El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿cómo la debe de hacer? Con alegría. Miren,
No hay como sentirse gozoso de lo que usted está oyendo. Porque la palabra, cuando dice el que exhorta, ¿sabe qué significa eso? ¿Cómo yo voy a andar exhortando a un pueblo y yo no hago conforme a lo que debe de ser? Y el pueblo me ve, miren hermanos, no se estén yendo a los bares ni los chupaderos. Y cuando terminamos, y mira, y ese es el pastor del Santa Fe que está allá. ¿Qué le parece? Y yo le estoy exhortando a usted que no vaya. Le estoy exhortando a usted que no robe. Y ese no es el hermano diácono de la iglesia. No, si yo pasando iba, dice. Tiene razón, pasando iba, pero a la prisión. ¿Pero por qué? Porque no entendemos. Y ese era el doble cambio de cara que tenían aquellos, la cual la palabra de Dios está hablando de los fariseos. Y está mostrando con toda claridad cómo ellos empezaban a hacer cosas, empezaban a decir cosas, pero no las cumplían. Por eso Jesús, en esta oración y en esta exhortación que les lleva, les hace ver a cada uno de ellos. Cuando den limosna, no hagan tocar, no estés haciendo la gran bulla, porque hoy es que yo voy a dar mi diezmo. ¿Y cuánto es el diezmo? $30. Y el hombre gana como 30,000. Por eso la palabra de Dios en ese libro de Romanos nos está mostrando que debemos de ser de buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de dar un buen ejemplo en todo momento y a todo el que se nos acerca, a todo el que lo necesite, a todo el que lo busca. Debemos en toda oportunidad nosotros de ayudar, no esperar que nos estén ayudando siempre. Haga algo por usted, haga algo por los demás, pero lo que usted haga, hágalo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice un poquito más adelante: de cierto os digo que ya tienen ¿qué cosa? Su recompensa. Todo va a tener su recompensa, aún hasta lo hipócrita. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ellos va a recibir conforme a su acción. Aquellas personas que son malvadas, son malos, que van a recibir, también tienen su recompensa. Pero cuando usted obra, la palabra de Dios quiere que usted pueda entender que cuando des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué significa? Da de corazón, da con gozo. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos, Jesús nos lo da con mucho gozo. Nos lo da de corazón y no nos lo cobra. Y esto es lo que la palabra de Dios en esta manifestación quiere mostrarnos a cada uno de nosotros en este momento, que podamos nosotros en toda instancia dar de corazón. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Si nosotros oramos, empezamos a cambiar. Mire lo que dice el versículo 5 allí mismo en el libro de Mateo. ¿Qué dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Haga la cosa y sienta gozo. Ayude al prójimo como que está ayudando a Dios. La palabra de Dios dice: el que al pobre presta, a Dios da. Entonces, empecemos a hacer estas obras. ¿Saben por qué? Porque si la palabra dice que el que a Dios presta, el que al pobre presta, a Dios da. ¿Quién es el que te dio para que tú prestaras? Yo siempre me he quedado con eso y entiendo por qué uno siempre tiene. ¿Por qué? El que presta, el que da, es el que tiene, y el que tiene se llama Jesucristo. Y si Él tiene, Él te va a dar, gloria sea al Señor. Pero si usted cree que porque, que yo soy licenciada, yo soy abogado,
soy doctora, soy presidenta del Banco Central de no sé dónde, soy la encargada de la superintendencia. Hermano, usted sea lo que sea, donde usted está, Cristo le ha puesto. Amén. Y el día que Él quiere, también le puede quitar. Entonces, tenga un gozo, siéntase bien. ¿Cuántos se sienten bien cuando reciben su milagro? ¿Por qué no nos sentimos igual cuando vamos a dar algo? Es el mismo gozo. Y yo les digo, yo al principio pensaba lo que iba a dar. Y cuando veía que se pasaba de mucho, no, pensé, con esto poco me metí. Y en 12 papusas. ¿Por qué? Porque yo ya estaba viendo de que se pasaba. Pero me fui dando cuenta de que cómo era posible de que yo tuviera. Y cada vez que leía la palabra de Dios, fui descubriendo que la palabra de Dios hacía algo más allá en mi vida, que era darme entendimiento, a iluminarme y hacerme ver de que era el de arriba, el que hacía que el de abajo tuviera lo que tiene. Si no es por mí, uno puede ser lo que uno quiera hacer, pero la bendición la va a dar Dios para que uno sea lo que uno quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra de Dios en el contexto nos está llevando a través de que podamos nosotros ver cómo era la molestia de Jesús. Vamos a irnos allá al libro de Mateo 23, 18. Nos dice la palabra de Dios: también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio y ciego, dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mas la palabra de Dios dice en el 22, en el 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Entonces, aquí podemos ver con toda claridad cuando la palabra nos dice: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahora vemos el ay de Dios. La palabra que nos dice ahí: ay de vosotros, escribas, fariseos y hipócritas, porque diezmáis la menta y el enardo y el eneldo y el comino, y no dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquel. ¿Qué le está enseñando el Señor? Hacen todas las cosas conforme ellos quieren, pero dejaron atrás lo que Dios le estaba pidiendo. Dejaron atrás lo que le iba a ser el motivo de bendición. Más el 24 que nos dice: guías de ciego, que colocáis el mosquito y tragáis el camello. Una vez estaba yo en una reunión y me dieron a uno en el comportero: mira, aquí no vas a dejar entrar a nadie, que ni la mosca entre. Y dice el hijo del jefe: no, pero si es que le dije que ni la mosca, por arriba, por abajo están pasando los elefantes. ¿Qué significa? Que siempre hacemos como queremos, pues. Tenemos una orden de que no pase nadie, pero estamos al que nosotros queremos que pase. Mas la palabra de Dios nos dice en el 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí están los ay de Dios. Él le está mostrando cómo se encargaban de limpiar que todo afuera se viera bonito, pero adentro. Más la palabra dice en el 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato y del vaso, para que también lo que está afuera sea limpio. Limpia lo de adentro primero.
¿Sí? ¿Qué es lo que te va a enfermar? Lo que está adentro. Si no está limpio, no está bien. Más la palabra de Dios dice un poquito más abajo en el 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a qué cosa, a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y muertos y de toda inmundicia. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué le estaba diciendo? Que limpiaban, que todo lo de afuera se viera bonito. ¿Qué significa eso? Un disfraz. Pero ¿cómo estaba por dentro? Y era lo que él le estaba comentando y le estaba haciendo ver. Más la palabra de Dios nos dice en el 28: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué cosa? De hipocresía e iniquidad. ¿Qué significa? Están llenos de maldades. ¿Y qué dice el último ay de Dios? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de ¿quiénes? De los justos. ¿Qué le estaba mostrando la palabra? Que no tenían la razón. ¿Por qué? Porque si vamos nuevamente allá a nuestro libro de Mateo, capítulo 6, que dice el versículo 4: para que sea tu limosna como en secreto. No deje que se den cuenta la gente. Miren, yo le doy gracias y la gloria a Dios. Aquí hay hermanos que a veces no confían en los hermanos. Mire, pastor, yo voy a entregar esta ofrenda, voy a dar estos 10, pero que no se den cuenta. Ustedes se dan cuenta, aquí leemos y decimos: aquí tenemos unos sobres tal, familia tal, hermano tal, pero no decimos cuánto es. ¿Por qué? Es lo que la palabra nos está enseñando. Cuando des limosna, esta palabra nos está haciendo clara, porque esa limosna que tú vas a dar debe de ser en secreto. Tú y el pastor los sábados, y a veces si tú no quieres que el pastor lo sepa, gloria sea a Dios. Pero tú y Dios se han dado cuenta que tú has dado lo que no vas a decir: bueno, voy a traer a los mariachis que se paren ahí porque voy a dar mi diezmo, 30 centavos. Porque los mariachis, $60. Imagínense en qué estamos. Pero la palabra de Dios es clara, porque dice: para que sea tu limosna en secreto. ¿Qué está mostrando esta palabra? Calladito. Si Dios te ha bendecido, ¿sabe que aquí hay personas que ni su esposa saben cuánto ganan? Sabe que trabajan, pero lo que ganan no sabe nada. Yo les digo ahí, cada año nosotros nos damos papeles de mi hermano, ahí está, mi esposa lo mira, y que lo vea, pues, que no yo que me lo gané yo, pues. ¿Qué va a hacer? Pero sabe. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? Mira, que tiene que dar más para acá, no es eso. Tiene que orar para que Dios siga bendiciendo lo que se está entrando a la casa. Si lo que le pagan a una familia es para su casa. Entonces, ¿qué es lo que mi primera cosa? Agarro y en todos los cultos reparto, te voy a dar pan. Y así lo es. Pero no le digo a nadie: mira, que hoy que voy a dar pan. No, hombre, si usted qué va a decir, vea qué fanfarro. Porque el día que no dé, ¿qué me va a decir? Pero eso es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros podamos entender y podamos ver. Por tanto, cuando la palabra dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa? Que cada cosa que tú haces para la obra de Dios tiene una recompensa, y esa recompensa se llama el milagro de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Váyase al libro de Colosenses 3. Colosenses 3, 23 y 24. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Colosenses, después de Filipenses. Amén. Amén. 23. ¿Lo leemos? ¿Qué dice? Y todo
Señor y no para los hombres. Hermano, ¿qué nos está diciendo la palabra? Disfrútelo. Amén. ¿Pero por qué? Porque cuando usted lo disfruta, el Señor se da cuenta que tú estás viviendo conforme a su voluntad, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. No servimos a más nadie, hermanos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos pone y nos enseña, que toda recompensa va a venir de Dios para que tú puedas recompensar a otro que está a tu lado, a otro que va a la iglesia, a otro que tiene necesidad. No sé qué día fuimos con uno de los hermanos aquí, el hermano José, fuimos aquí al Dollar City, ese es el almacén del dólar. Hermano, el almacén, llegamos, la caja, hasta durmiendo en nada. Y solo empezamos a agarrar lo que íbamos a llevar cuando vamos a la caja. Como 50 personas en la fila, hermano. Yo le dije, no, hermano, ya ves lo que le digo. Cuando uno llega, la bendición de Dios viene con uno. Mira cómo está esto ahora. Mira, ¿sabes qué? Dejemos todo ahí, regresemos otra vez, ya vas a ver. No pagamos, dejamos la cola, le dimos a la cara, mira, aquí vamos a dar esto, vamos a ir al súper y regresamos. Cuando regresamos, vacío otra vez. Tranquilo, fuimos a pagar, hoy se fuimos a pagar para no entrar otra vez. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene una recompensa grande para cada uno de nosotros. Y esa recompensa Él la va a dar en su debido momento. Esa recompensa Él la va a hacer efectivo en el milagro que cada uno de nosotros necesitamos. Este año todos quieren un milagro de Dios. Y hay unos que no quieren uno, quieren más de uno. Pero ¿cómo está haciendo usted con el Señor? ¿Está entendiendo? ¿Está haciendo como los hipócritas? ¿Está haciendo como los fariseos? ¿Está haciendo las cosas a su voluntad? Este es el año que debemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que la recompensa venga a cada uno conforme a lo que Cristo ya tiene programado y previsto para cada uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en el altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y Dios Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy le voy a invitar, hermano. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.